¿Qué tal? Shalom a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les pedimos una disculpa el día de ayer por razones de fuerza mayor, no pudimos estar. Pero bendito Dios que Él crea los tiempos. Hoy podemos estar aquí para que podamos juntamente estudiar un poco de la Torá. Nos gustaría dar un minuto para que la gente que se está conectando pueda hacerlo de la misma forma y todos juntos pudiéramos repasar la parashá que pasó esta semana, la parashá Terumá. Así que, bueno, pues me gustaría mandar saludos a todas las congregaciones que están a nivel nacional y me gustaría mandar un saludo a Monterrey, al Estado de México, a la Ciudad de México, al Estado de Oaxaca, a los hermanos acá de Tabasco y me gustaría también a los hermanos de Escobedo, allá también en Nuevo León. Buenos a todos ellos, un saludo a todos ustedes. Me gustaría que pudiera mandar sus saludos ahí escritos, si alguien tiene saludos. Me gustaría saludar a todos. Si alguien de Tabasco, nosotros estamos aquí en la congregación de Tabasco, Raíces Profundas de Villahermosa. Si estás en la ciudad de Villahermosa o en otra parte de Tabasco, nos gustaría que te comuniques con nosotros y te podríamos dar los informes de los servicios que tenemos. Bueno, pues vamos a dar nada más unos segundos más y ahorita comenzamos, ¿sale? Perfecto. Bueno, pues ya tenemos algunas personas conectadas. Por ahí vamos a empezar. ¿Qué le parece? El tema que pusimos el día de hoy es un tema muy especial, un tema muy bueno, un tema que yo creo que es esencial, es parte muy importante que tú y yo tenemos que escuchar. El título de este tema es Tres cosas o tres principios o tres áreas para que more la presencia divina en nosotros. La parashá que pasamos se llama Parashat Terumá y Terumá fue traducido como ofrendas o como aportaciones. En esta parashá que culminamos, Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo. Y en este tabernáculo Dios le dice que haga tres utensilios para el lugar santo. Recordemos que el tabernáculo estaba dividido en varias secciones. La primera sección era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que también había utensilios en cada una de las partes del tabernáculo. Hoy tocaremos tres utensilios que habían en el lugar santo. Y estos eran la menorá, era el altar de los inciensos y también era la mesa de los panes. Estos tres utensilios estaban en el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que tenía dos querubines arriba. Por la misma boca de Dios, sabemos que en Éxodo 25:8, sabemos que Dios le dice a Moisés un claro objetivo de por cuál Dios quiere que se haga este tabernáculo. Y era que Él quería morar entre el pueblo de Dios. En el tabernáculo habían, como comentamos, los utensilios. Afuera del tabernáculo estaban los levitas, estaban acomodados según las familias de los levitas, y alrededor de los levitas estaba todo el pueblo, las 12 tribus acomodadas también de una forma ordenada. Hoy quiero hablar de estos tres objetos que nos
dan una enseñanza espiritual muy grande para ti y para mí. Empezaremos con el utensilio de la mesa. La mesa representa el concepto de hacer bien al prójimo. En la mesa entendemos que están los invitados de nosotros, está la caridad que le damos a los pobres. La mesa representa eso. Esta mesa es, por así llamarlo, representada también por la bondad, por el Gesed en hebreo, y a su vez es representada por la vida del patriarca Abraham. La mesa nos recuerda los actos de bondad, nos recuerda que el santuario, por ejemplo, este santuario de la mesa, se colocaban panes encima que se cambiaban cada Shabbat, y estos panes duraban frescos, duraban, incluso estaban calientes, no se endurecían. Eran panes increíbles, panes milagrosos, era un milagro que ocurría. También había otro milagro, que cuando los sacerdotes comían este pan, comían hasta saciarse. Esto nos da una enseñanza, que el que da, Dios también le da a él. Es decir, si tú practicas la bondad, que sería nuestro primer pilar para poder trabajar en nosotros, que es reflejado en la mesa de los panes, esta parte, si nosotros la emulamos, Dios, así bendito, traerá también sustento para nosotros. También hay que saber que en esta mesa habían 12 panes, un pan por cada tribu, y tenemos que saber que esto también nos da otra enseñanza, que debemos hacer el bien sin mirar a quién. Estaban incluidos todas las tribus en cada uno de los panes. Increíble. Este pan se conocía como el pan de las caras. La Torá nos enseña que nosotros, al dar una caridad, el pobre, lo primero que ve en nosotros es nuestra cara. Y si nosotros no ponemos una cara alegre, una cara, una palabra de aliento, una palabra que pueda ayudarlo a reconfortar, pues si ponemos una cara triste, una cara enojada, crearemos un rechazo en la persona pobre. Pero si Dios bendito, aunque nosotros le demos muy pocas monedas, o quizá comida, muy poca comida, o quizás no sea el mejor manjar, pero con que se lo hayas dado de corazón, con una buena actitud, esa persona sentirá que le diste el mejor de los manjares. Los sabios de Israel mencionan que aquel que da a un pobre recibe más de lo que el pobre recibe. Es decir, cuando un pobre recibe una comida, unas monedas que tú le diste, ese pobre se podrá gastar las monedas en un momento y se podrá comer la comida también en un momento. Pero lo que tú hiciste es una acción espiritual que trascendió todos los mundos y llegó hasta Dios, y Dios mismo ve esa acción como lo fragante. Y esa acción que tú hiciste queda para perpetuidad. Dios te lo pagará en este mundo o en el mundo que viene. Entonces, no solo que diste algo físico, sino que creaste algo espiritual. Entonces, por eso dicen los sabios que aquel que da incluso recibe más de lo que dio. El segundo utensilio que Dios le dijo a Moisés que hiciera es el altar de los inciensos. El altar de los inciensos representa el servicio a Dios, representa la vida de Isaac. Recordemos que el incienso se ofrecía en las mañanas. Y esto nos da una enseñanza muy grande, que debemos nosotros levantarnos muy temprano para orar. El altar de los inciensos
es representada por la vida del patriarca Isaac. Dijimos hace un momento, que la mesa, la bondad, era representada por el patriarca Abraham. Y en este caso, el altar de los inciensos es representada por el patriarca Isaac, por la vida que él llevó. Una de las especies aromáticas que estaban dentro de los inciensos era una especie que se llamaba helboná, en hebreo, o gálbano. Eso lo encontramos en Éxodo 30:34. Todas las especies aromáticas olían muy, muy bien. Pero esta gálbano era una especie aromática que olía no necesariamente bien. De hecho, olía un poco mal. Y los sabios de Israel enseñaron que esta gálbano, esta especie aromática que no olía bien, representa las oraciones de aquellos malvados que se quieren acercar a Dios, que quieren entrar en un retorno hacia Él, que quieren pedirle perdón por sus pecados. Las demás especies que olían bien son las oraciones de los justos, de la gente que vive conforme a Dios quiere. Esto nos hace pensar de que ninguna oración es desechada por Dios, que todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. El último pilar que necesitamos ver era la menorá. El último utensilio era la menorá. La menorá o candelabro era la columna vertebral de la Torá y representa el estudio de la Torá. La Torá es representada por el patriarca Jacob. La menorá nos enseña cómo debemos estudiar, cómo debemos profundizar, cómo debemos hacer una raíz profunda en la Torá. Tenemos que saber cómo era encendida esta menorá. Era encendida con aceite de olivo. El aceite de olivo se hacía de un aceite puro. Y este aceite puro nos enseña que nuestra vida tiene que ser pura, con limpieza, con santidad, para que podamos dejar que la luz de la Torá esté dentro de nosotros. ¿Cómo se preparaba este aceite? Se exprimía cada aceituna y una gota que sacaba cada aceituna, se guardaba hasta que se llenaba el frasco de aceite. Era una forma de sacar aceite muy especial. Esto significa también a nosotros que a la hora de estudiar la Torá tenemos que sacar el mayor provecho, gota a gota, hasta llenar el frasco, hasta que nuestro frasco de nuestra vida se llene con cada gota de la Torá. Esto también nos dice que el estudio de la Torá requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia para extraer estas gotas de aceite, para llenar nuestra vasija. También hay que saber que la menorá tenía 7 brazos y el brazo de en medio se llamaba Ner Tamiz en hebreo, en español luz eterna. Y el nombre era debido a que esta lámpara, este brazo nunca se apagaba, esta luz nunca se apagaba, así como su nombre lo indica, luz eterna. Ahora, tú me puedes preguntar ahorita, de las 3 cosas que hablamos, ¿cuál de ellas debo yo trabajar? ¿La caridad, el estudio de la Torá o la oración, el servicio a Dios? La respuesta que te voy a dar es ninguna. Ninguno de estos pilares es el adecuado si funciona solo. Es decir, únicamente la combinación de estos 3 producirá que la presencia divina more en tu vida, para que sea algo bueno, algo perfecto. Por último, quiero hablar de estos utensilios. El último utensilio, dijimos que eran 3, pero hay un utensilio que agrupaba los 3. Y este utensilio estaba en el lugar santísimo. Era el arca del pacto, el arca del testimonio, el que tenía los 2 querubines encima. Este utensilio agrupaba los 3 anteriores. Lo sabemos por la Torá, por la palabra de Dios,
que tenía 2 querubines encima. Los querubines tenían las alas extendidas hacia el cielo. Esto indicándonos que las oraciones, Moisés oraba con las manos extendidas. Incluso también los sacerdotes, para bendecir al pueblo, lo hacían con las manos extendidas, de una forma peculiar. Eso representaba, como dijimos, las oraciones, el servicio a Dios. También los querubines, sus ojos estaban enfocados, viéndose fijamente los dos. Esto también nos está diciendo, nos enseña que nosotros debemos siempre ver por el prójimo, ver qué le hace falta, qué necesita, para que nosotros podamos hacer actos de caridad con él, podemos hacer bondad, podamos trabajar esa área con el prójimo. Y por último, el rostro del querubín era hacia abajo, hacia la Torá, hacia el arca. El rostro miraba hacia allá. Esto nos indica también que nosotros debemos tener enfocados en la Torá, en la Escritura, en la palabra de Dios. Siempre debemos estar enfocados día con día. No podemos llamarnos estudiosos de Torá o de la palabra de Dios si avergonzamos en público a nuestros amigos o no oramos. Tampoco podemos decir que somos buenos con las personas si nos olvidamos de estudiar la Biblia y de orar. Menos todavía podríamos despertarnos muy temprano a orar, aunque podrías hacerlo, pero si te da pereza estudiar la Escritura y todavía eres indiferente al dolor ajeno del prójimo, déjame decirte que lo estás haciendo de una manera no correcta. Es decir, no es un solo pilar que tú necesitas en tu vida. La única forma para traer la presencia divina a tu vida es la unificación de los tres, y que estaba simbolizada en el Arca del Pacto, en el lugar santísimo. El Arca del Pacto nadie entraba, solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur. Tú me preguntarás, entonces, ¿por dónde empiezo? Mira, no solo debemos aprender estos 3 principios fundamentales, sino también tenemos que advertir la secuencia cronológica y de importancia que tienen. En primer lugar, lo que tenemos que darle la mayor presencia, lo primordial, es la Torá. Y debemos estudiarla para saber exactamente qué Dios quiere de nosotros, cómo vivirla. Con la Torá podemos nosotros saber cómo servir a Dios y también cómo hacer bondad con el prójimo. La Torá es la principal, podría sonar algo lógico y cronológico. La Torá es un requisito previo para poder servir a Dios con una devoción completa y genuina, para poder hacer actos de caridad completos y genuinos. La Torá es la única que nos dará la pauta de cómo hacerlo. Te voy a dar un ejemplo de por qué la Torá es la primordial para servir a Dios. Cuando Coré y su rebeldía lo llevó a enfrentarse a Moisés y tratar de derrocar su liderazgo, ellos con la gente con los ancianos que él pudo lograr influenciar, recordemos que ellos ofrecieron incienso a Dios. Y Dios no aceptó sus ofrendas, sino que hizo que la tierra se abriera y se los tragara a todos ellos. Déjame decirte que este es un ejemplo de cómo la Torá nos enseña cómo servir a Dios. Coré no era un hombre que no era letrado, un hombre que no estudiaba la Torá, pero déjame decirte que cuando Dios espera mucho de ti, hasta el mínimo error en la Torá del estudio, Dios no lo deja pasar. Otro ejemplo de cómo la Torá es primordial para servir a Dios es Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón.
estos sacerdotes, dice la Torá, que ofrecieron fuego extraño a Dios. Y Dios también no se lo dejó pasar. Los eliminó, los aniquiló. Tener una correcta comprensión de la Torá nos hará que nosotros como personas podamos acercarnos a Dios, servirle a Dios con una devoción tal, clara, perfecta y genuina y completa. La Torá también nos prepara para hacer bondad con el prójimo. La Torá también nos pide que nuestras emociones, así como la bondad, como la generosidad, que son cosas positivas, la Torá nos da límites necesarios para poderla llevar a cabo. Dios no desea que tengamos sentimientos que no sean equilibrados. Dios no quiere que tengamos picos de emociones, sino que realmente tengamos un equilibrio en cuanto a todo lo que hacemos. Incluso la bondad, que parecería una virtud, incluso la Torá la limita. Te voy a dar un ejemplo cómo la Torá nos ayuda incluso para la generosidad. La Torá, la Biblia dice que Dios le dijo al rey Saúl que destruyera a todo el pueblo de Amalek. Y Saúl, en lugar de destruir hasta el último amalequita, dejó vivo al rey de ese pueblo, del pueblo de Amalek. Dios le había dicho que destruyera a todos. Y sí mató a todos, pero dejó uno vivo. Este rey se llamaba Agag. Este rey Agag tuvo descendencia y posteriormente él es el descendiente directo de Amán. Sí, Amán, el malvado, el que estaba en el libro de Esther, el que casi aniquila al pueblo de Israel, al pueblo judío. Sí, él. Saúl tuvo bondad al no destruir, al no matar a este rey. Y tuvo bondad, no lo quiso exterminar. Quiso hacer una bondad con él. Déjame decirte que esto casi crea un resultado catastrófico para el pueblo judío, a raíz de una decisión mal tomada, de una bondad mal aplicada. Seguramente habrán muchos ejemplos en la Escritura de cómo debemos nosotros cultivar nuestras emociones y ser equilibrados en todo lo que hacemos. Estos tres, la caridad o la bondad con el prójimo, la Torá, el estudio de la Torá y también la oración, el servicio a Dios, funcionan como un trípode. Cuando al trípode tú le quitas una de las patas, esa estructura se cae, no puede permanecer de pie. Así que por eso te digo que si tú quieres hacer que la presencia divina more en ti, tienes que tener estas tres cualidades dentro de ti. No puedes decir yo quiero enfocarme solo en una o en otra, sino que tienes que hacer las tres al mismo tiempo. Tendrías que trabajar con ellas y no tratar de que tu vida gire en torno a estas tres. Los tres patriarcas que mencionamos a un momento, Abraham, Isaac y Jacob, representan estas tres virtudes. Abraham es el gran ejemplo de la bondad porque él era un hombre que era muy bondadoso, era muy bueno. Era un hombre que alimentaba al hambriento y que ayudaba a los pobres. Incluso vemos a Abraham haciendo bondad con Sodoma. Sí, con Sodoma, la ciudad perversa, inmoral. Abraham estaba tratando de salvarla. Isaac lo encontramos en el campo, en Génesis 24:63. Vemos que él alcanza el mayor grado de servicio a Dios. ¿Por qué? Incluso porque Isaac llegó a ser el sacrificio vivo él, de ofrecerse prácticamente a sí mismo como ofrenda para el Eterno, para Dios. Por eso él llegó a tal grado de servicio a Dios. Y un nivel un poco más elevado, de hecho más elevado, es Jacob. Jacob representa la Torá y la Biblia nos dice en Génesis 25:27 que Jacob habitaba en tiendas. Y sabemos por los sabios que estas tiendas eran las academias de Shem y de Eber.
para ir culminando, una de las credenciales del Eterno es que Él dice: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa es una de las credenciales de Dios en la Escritura. Tú te podrás dar cuenta en varios pasajes donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y no se presenta como el Dios de uno solo de ellos, sino se presenta como el Dios de los tres al mismo tiempo. ¿Por qué Dios nos dejaría esa credencial en la Biblia? Lo que Dios nos está explicando, lo que Dios nos está queriendo dar a entender es que cuando nosotros juntamos estas tres virtudes, nos convertimos en un receptor especial para que podamos hacer que la presencia divina more en nosotros, para que la espiritualidad mejore, para que seamos mejores personas, para que podamos acercarnos a Dios. Es por eso que la Biblia y la credencial de Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, como el trípode que estábamos diciendo, como la unión de los tres, como el arca que también era la unión de los tres, como el lugar santo que también tenía unido a los tres en un solo lugar. Esto que acabamos de comentar hoy es un tema bastante un reto. Es como un reto para nosotros. Es un reto que debemos hacer, un reto que tenemos que ver a nuestras vidas. Estudiar la Torá, como dijimos, es lo primordial para que podamos tanto hacer bondad con el prójimo como podamos servir a Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Quiera Dios, quiera el Eterno y sea su sagrada y divina voluntad hacernos grandes en Torá, que oremos con la mejor concentración, que podamos conectar el cielo con la tierra cuando hablemos con Él, que nos ayudemos los unos a los otros, con el fin de llegar a la perfección, al nivel de hacer reposar la presencia divina en nuestras vidas. Recordemos que la Torá es del cielo de Dios hacia nosotros. La oración o recitar salmos es de nosotros hacia Dios. Y el ver por el prójimo, hacer gesed, bondad, caridad, eso es de humano a humano. De un ser vivo como nosotros a otro ser vivo, de una creación de Dios a otra creación. Entonces, habiendo dicho esto, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que esta plática sea de bendición para todos ustedes y nos veremos en la próxima. Shalom a todos, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Si hay alguna pregunta, si quiere, podemos contestarla. Si no, nos veremos próximamente.